mi parte favorita. Me dio envidia. Exacto. ¿Quieres aplaudir? Pues, A ver. Pero el countdown, ¿no? El countdown. exacto. Pero hay que hacerlo bien, 3, 2, 1, acción. Yo desde chiquito me encantaba crear. Descubrí esa pasión a través de la tecnología. Quería hacer videojuegos. El crecimiento lento es mejor que el acelerado. No es tan emocionante. Y es mucho de contexto. O sea, el crecimiento rápido en muchas cosas no es bueno. Pero creo que esa necesidad de crecer rápido y de moverte rápido te genera una ansiedad, una necesidad, te hace muy creativo. O sea, cuando tienes que ir a un ritmo y tienes esa presión, haces maravillas porque la misma presión, la misma situación te fuerza a ser más creativo. Sí, siento que como restaurantero luego no te das cuenta que hay modos de hacer las cosas mejores porque no tienes referencias, ¿no? Y tu referencia es cómo se ha operado antes. Lo más importante eres tú. O sea, en temas emocionales, en temas de salud mental, lo más importante es tú. Si tú no, y suena súper cliché, pero si tú no estás bien en nada, ni en tu negocio, ni en tus relaciones, ni nada. Y no tienes que estar perfecto, pero si neta estás ahí, olvídate de todo. Tú eres la única prioridad. Dicen que tener un restaurante es un sueño, pero nadie habla de los días en que quieres cerrarlo todo. Esto es Nada Excelente, donde las historias no vienen servidas bonito. Y en cada episodio abrimos la puerta a la Dark Kitchen, el lado que no se ve, pero se vive. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Nada es al Dente, donde contamos las historias tal cual fueron. No siempre con un emplatado bonito, pero sí con unas buenas enseñanzas y unas buenas historias para ustedes. El día de hoy estoy con David Villarreal, co-founder y CEO de Parrot, quien además de ahora ser un buen amigo, tiene varias buenas historias, enseñanzas y un par de mensajes que creo que vale la pena que todos escuchemos. Entonces, bueno, sin más, bienvenido a este que también es tu espacio, ahora sí. Ahora sí. Estaría bien bueno si empezamos, David, por una pequeña presentación, que nos cuentes tantito de ti y un poquito qué estás haciendo con Parrot. Ok, va. Pues primero que nada, gracias por la invitación y por la confianza y pues todo con lo que nos has ayudado. Y creo que es muy interesante ver cómo de una relación de proveedor-cliente se convierte en algo mucho más. Entonces, pues también gracias por todo eso, Rick. Una presentación, pues soy de Villarreal, nací, crecí en Monterrey y me tocó estudiar, me tocó estudiar fuera 10 años de México y después trabajando, estudiando y después de eso regresé a México a emprender más que nada. Un poco más de detalle, yo desde chiquito me encantaba crear. Descubrí esa pasión a través de la tecnología como en sexto de primaria, porque como creo que es muy común hoy en día decir esa historia, pero quería hacer videojuegos. Después se convirtió en quería hackear videojuegos o hacer trampa en los videojuegos porque me da mucha flojera estar ahí Pasarlos. picándole para subir de nivel y así. Entonces de ahí nace mi amor a la tecnología y el amor a la creación siempre estuvo ahí. Y eso, conforme el tiempo, pues me fui picando más. Hacía mis videojuegos que nadie jugaba, pero era más, me entretenía mucho más hacerlos que jugarlos o jugar incluso otro. Y eso me llevó eventualmente a estudiar, pues básicamente programación, de tecnología y a enamorarme cada vez más de eso, del poder de crear. Yo siento que siempre tuve un toque artístico, me gusta mucho crear y hacer arte, pero no soy una persona artística, no, dibujar música no es algo que se me da naturalmente, pero logré expresar esa creatividad a través de esa creación, ¿no? Entonces, un poco de mí, algo también que marcó mucho mi vida creciendo es que yo jugaba todo tipo de deportes. Era un niño muy intenso, muy inquieto, y pues mis papás, bueno, pues vas al soccer, vas al básquet, vas al atletismo, vas al americano, o sea, a mí me gustaba y era muy competitivo. Entonces, ese mix de intensidad de la competencia y así, y esa pasión por crear es un poco como empecé en este mundo. Pues ya me tocó trabajar en empresas de tecnología, hacer muchas startups que fallaron durante toda mi vida y eventualmente en una oportunidad empezamos una empresa, nos regresamos a México, que era lo que yo siempre quería hacer. Yo siempre quise regresar a México porque siempre tuve ese sueño, era como de hacer algo en México grande, de ser parte de algo que se hizo en México grande
y por qué no igual en algún momento exportarlo, ¿no? Llevarlo a México para el mundo. Eso fue un poco de mis motivaciones. Y pues ahorita creo que estamos empezando a crear esa oportunidad y es algo que me emociona muchísimo. 100%. Ahorita que lo decías, creo que el apetito también está no solo en crear, sino en crear algo grande y algo mexicano, ¿no? Está muy cool. Para empezar, vamos a romper un poco el hielo, innecesariamente porque está más que roto, pero con una dinámica que se llama brindo o escupo. Ok. No literal, está muy bueno si no me escupes. Te voy a echar ahí varias afirmaciones y tú tienes que decidir si brindas por la afirmación o escupes. Brindas porque estás de acuerdo, Okay. escupes porque no resuena contigo. All right. Y estaría bien bueno también si me dices por qué sí o por qué no. Ok. Va, entonces, el Chupete Suazo es mejor que Toño de Nigris. Sí, brindo. Brindo. Porque no solo era un goleador, o sea, no solo metía goles, y metía goles cuando necesitabas meterlos, pero aunque no tuviera, o sea, aunque no le estuvieran cayendo balones, como igual es un Santi Jiménez o así, se la encontraba cómo encontrar el gol. O sea, era muy dinámico. Entonces, cuando no tienes un equipo que te las pone ahí, Chupete es lo mejor que puedes tener. Entonces, saludos al Chupete, a ver si nos repostea por ahí. No, hombre. Gran fan, gran fan. Estuve en muchos de tus partidos en el estadio. Ahí tengo videos. El crecimiento lento es mejor que el acelerado. Ay, güey. ¿Cómo para qué o qué? Es que depende para qué. Pero así de bote pronto, yo diría que escupo. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque no es tan emocionante. Ok. Creo que y es mucho de contexto. O sea, el crecimiento rápido en muchas cosas no es bueno. Pero creo que esa necesidad de crecer rápido y de moverte rápido te genera una ansiedad, una necesidad, te hace muy creativo. O sea, cuando tienes que ir a un ritmo y tienes esa presión, haces maravillas porque la misma presión, la misma situación te forza a ser más creativo. Entonces, por eso. Pero sí es mucho de contexto. Entendible, pero también eso está hablado desde alguien que ya es adicto a este ritmo. Sí, no, sí, no, y no es algo saludable. Entonces, no se lo recomiendo a Ni todos. sostenible, pero ánimo, estamos trabajando en eso. Aquí andamos. Pero pues sí, así funcionamos. Va, los gatos son mejores cofundadores que los humanos. Uy. Los gatos, no, escupo. Los perros te diría que sí. Te están escuchando allá afuera los A ver, yo amo a Tulsi Gira, pero, ¿cómo te explico? Creo que los gatos son más de piden que dan, ¿no? Okay. Y creo que si piensas en un perro es al contrario, llegas y te están saludando y así. Y creo que cuando ya hablas si hablamos de así, los meto como co-founders, creo que de las cosas más importantes que un co-founder te da, fuera del conocimiento y eso es ese apoyo emocional. O sea, es sumamente importante en este tipo de emprendimiento, creo que en cualquier emprendimiento, tener a alguien donde no eres su jefe, eres, güey, la estamos pasando de la... Pero juntos y pues te cuento y tú me cuentas y a veces estoy mal y tú me ayudas y a veces tú estás mal y yo te ayudo, pero eso es creo que de las cosas indispensables. Por eso le tengo mucho respeto a la gente que emprende sola, porque no sé cómo le hacen. Solo founder. Entonces creo que un gato en esa parte, un perro en esa parte, pues yo tengo una perrita dotada, no hombre, o sea, llego a la casa y me olvida todo porque me saluda y es hermosa y me quiere y eso a veces es lo que más necesitas como founder. Y tu esposa también. También, sí, pero en la puerta esperándome ahí, creo que sí. Pero no, sí, o sea, lo que más necesitas como founder creo que es, primero que todo es eso, es ese apoyo, esa red, porque no puedes solo, es imposible. Me encanta esta respuesta. A ver si los empleados del mes están de acuerdo, pero definitivamente buena respuesta. Si no, él les doy más sobrecitos. Exacto, hay sobre. La tecnología no ha hecho a los restaurantes más rentables, sino más ocupados. Es falso, escupido. ¿Escupimos? Escupo y tengo datos para mostrarte cuando quieras. No, está perfecto. ¿Y por qué puntualmente? Y lo voy a resumir muy rápido. La tecnología en un restaurante, el chiste no es que te va a resolver la vida en todo, ¿no? No te va a prevenir que te clausuren, no va a prevenir que alguien no te falte o que el insumo llegue malo. Pero lo que la tecnología hace es que te quita todo lo demás de encima
y permite que te enfoques en lo que te puedes enfocar. Entonces, como si yo soy un mesero, en vez de estar todo mi día apuntando en un papel, yendo al punto de venta, copiando, y esto es un ejemplo de 1,000,000, y ahí me tardo 2 minutos y cobro, y luego voy al punto de venta y lo copio, todo ese tiempo con la tecnología lo puedes eliminar y ese tiempo se lo regresas al restaurante. Y esa persona te está costando lo mismo y la única diferencia es que está dando un mejor servicio, está vendiendo más, está rotando la mesa más rápido. Entonces, pues ahí te puedo dar el dato. A los 12 meses de entrar con Parrot, los restaurantes venden 90% más por empleado. Y no es, again, no es porque les traemos órdenes de la nada, es porque nada más pues, les quitamos todo lo de encima que no tienen que tener encima para que se enfoquen en lo que se quieren enfocar, que es en la atención, en la parte humana, un restaurante que la tecnología nunca va a reemplazar. Sí. Vaya dato perturbador, está fuerte ese. Está fuerte. Sí. Sí, pero bueno, eso más bien es un reflejo del tiempo perdido cuando no se hacen las cosas con la tecnología correcta. Claro, o sea, es una oportunidad que ahí está. No, no tienes que cambiar ni cómo operas, es nada más como yo a veces le digo a la gente, a veces estamos acostumbrados a trabajar con el SAT y decir, "Puta, pues el SAT es el SAT y pues está horrible y ni modo." Pero como que a veces les digo, oigan, no tienen que, como restauranteros, ¿no? O como en muchas cosas, no tienen que estar acostumbrados a trabajar con el SAT. Hay mejores cosas, ¿no? Y a veces como que estamos tan acostumbrados a cómo funcionan las cosas que no nos damos cuenta que hay algo mucho mejor que podemos tener por el simple hecho de que no hemos estado ahí o estamos muy, muy acostumbrados. Sí, totalmente. Bueno, a ver, siguiente, si no, creo que nos vamos a seguir yendo. Pues es que yo me largo, entonces... No, y somos dos. Sí. Un buen pitch vale más que un buen producto. Escupido, súper escupido. Yo creo que un buen producto no necesita un buen pitch. Ok. Es así de sencillo. Perfecto. Uh-huh. Muchos restauranteros no quieren tecnología, quieren que alguien empiece por ellos. ¿Qué te refieres con quieren que piense alguien? Sí, que alguien, o sea, no necesitan una solución tecnológica, lo que quisieran es que alguien pensara por ellos. No, súper falso. O sea, y pues te preguntaría, ahorita te la regreso porque tú eres el restaurantero aquí, pero de lo que yo he platicado y he entendido, y pues como emprendedor, y todos los restaurantes son emprendedores, yo sé que empiezan un restaurante no porque no quieren pensar y nomás hacer lana, porque hay cosas más fáciles que hacer que un restaurante. Creo que empiezan porque les apasiona ciertas cosas, ¿no? Y son diferentes, que si la comida, que si el servicio para un negocio, lo que sea. Y más bien lo que quieren es poder pensar más en eso, no menos. Entonces, no, yo no creo que ningún restaurantero quiera estar en autopilot, al contrario, quiere más bien poder estarse enfocando en las cosas que quiere enfocarse. Pero dime tú, o sea, si hay un ChatGPT que te diga qué hacer y te diga, oye, eso es lo que tienes que hacer en tu restaurante, es así, tú nada más píquela aquí o nada más... No, yo también no brindo, a pesar de que acabo de tomar, no brindé, nada más tomé agua. Tampoco. Sí. Sí, no creo que ningún restaurantero quiera eso, pero sí se agradecen cualquier cosa que te pueda dejar centrarte en donde agregas valor, eso es. Claro. Ahí sí es. Sí. Y así es como el entrevistador termina entrevistado. Parrot estuvo a punto de volverse una empresa que no quería liderar. Correcto, brindo. Sí. ¿Desarrollamos? Sí. O sea, no es así como que algo que duró meses o días, pero como fundador o cuando estás creando algo, hay días en donde ya tienes todo encima y llevas con todo encima meses, ¿no? Que si la lana, sobre todo en este tipo de empresa que es crece o muere, ¿no? Sobre todo al inicio, o levanta capital o muere, o sea, y no hay de otra, y es apuéstale a eso y a nada más, y si no te sale, pues bye. Es mucha presión muy constante y por años. No es algo que tienes una semana y la siguiente semana se relaja. O sea, es algo que crece. Entonces sí llegó un punto en los momentos más difíciles, sobre todo cuando estaba tratando de levantar la Serie B, que no pudimos levantar. Y que si no podíamos levantar eso, íbamos a tener que ajustar, hacer recortes, que sí tuvimos que hacer. Y cuando estás cansado y estás hablando con 5 inversionistas a la semana, y todos están diciendo que no, y cada vez que vas a hablar con inversionistas es como pones la cara y haz tu charming, haz tu pitch y toda la energía del mundo, o sea, pues tienes que estar vendiendo, ¿no? Y te están diciendo que no, y o sea, al rechazo estás acostumbrado, pero hay un punto en donde dices, ok, no está saliendo esto, creo que no va a salir, y ya estás pensando en, ok, en 3 meses o en 6 meses se me va a caer la lana, entonces ahorita voy a tener que hacer ajustes, y llevas cargando con eso a veces hasta años. Entonces, o sea, en mi caso sí llegó un punto en donde decía,
puta, bueno, si no lo armamos y Parrot se muere, va a estar horrible, pero bueno, ya, o sea, voy a descansar, ¿no? Y eso dura un día, una semana, o sea, se quita, se va, ¿no? Pero claro, o sea, creo que cualquier emprendedor o emprendedora que ha emprendido y ha durado un rato, pasas por ahí porque pasas, Sí. porque la gran mayoría de un emprendimiento es, es sufrir, honestamente. Sí, y La gran aguantar. mayoría, sí. Y digo, pues en un restaurante creo que es muy similar, ¿no? Sí, es muy similar y eventualmente hay recompensas también, ¿no? Claro, O sea, no todo es sufrir. Recuerden que sí hay luz al final del túnel, sí, pero sí, sí. Pero esos pasas momentos unos, existen, claro, 100%. son parte de. Sí. Y ya nos gustan, de hecho, creo que en este punto ya los necesitamos como parte de No, y ya ahorita cuando lo pienso lo veo como nostálgico, o sea, lo veo como algo bonito, o hasta ese punto, porque romantizando los pues problemas. cuando pues, todos contamos cuando toqué fondo, no sé qué, y pues es cierto, porque ahí te das cuenta de cosas, te das cuenta de cómo lo sientes, y ya que no estás ahí, pues valoras mucho no estar ahí. Entonces, son momentos muy importantes, a pesar de que sean horribles. Estoy de acuerdo. A ver, últimas dos para terminar esta sección. Ujú. La idea del equilibrio vida-trabajo es un mito inventado por freelancers felices. Depende qué quieras hacer. Eh, o sea, creo que se vale tener querer eso y tenerlo y es 100% posible. Pero depende qué quieras hacer. Si quieres hacer algo grande, como te comenté al inicio, ¿no? Yo que soy muy intenso y tengo esa ambición y ese es pues mucho de lo que me motiva y me inspira. O sea, sí equilibro mi vida mental y con mi familia y así, pero pues para mí es como si le dices a un futbolista que acaba ya toda su vida ha trabajado para llegar al Barcelona o lo que quieras y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Quieres mix vida-trabajo? Pues decir, no, güey, pues chambeé toda mi vida para estar aquí en este momento. Entonces, yo creo que más bien es de momentos. O sea, digo, obviamente un futbolista tiene un tiempo más limitado, pero creo que como emprendedor o cuando estás haciendo algo, le tienes que dar todo. O sea, si en verdad quieres que salga y ese es tu objetivo y le tienes que dar todo, tienes que ponerle esa pasión, tienes que estar obsesionado por todo, porque si no, no va a salir. Si necesitas esa convicción y ese grind, esa garra y estar chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode. Y para mí, si quieres ser algo exitoso, no hay de otra. O sea, es más que inteligencia, más que creatividad, es tiempo y esfuerzo. Eso Aferrarse. es lo que más sí. O sea, es lo que más te va a sacar y lo que más te va a garantizar o subir las pruebas del éxito, es darle todo. Siempre, pues, cuando puedas, ¿no? Sí, Y sí, de cuidarte acuerdo. cuando no. Yo alguna vez escuché por ahí a un par de estudiantes de doctorado de alguna universidad prestigiada europea y decían de que la única manera en la que puedes lograr salir de aquí es si piensas que esto es lo único que Ujú. vale la pena en la vida y no hay nada más. Y creo que esa clase de determinación es la que te puede sacar adelante y solamente tienes esa determinación si estás convencido del proyecto que estás armando. 100%, 100%. Sí, muy de acuerdo. Brindis. Bueno, última, sí, salud. Bueno, no sé si escupió brindí en esa, pero eso. pero sí. Mm. Y a ver, última. Una buena playlist salvo una semana mala. Uy, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Brindamos? Definitivamente, sí. Pues Super pasen esa brindis. playlist. Te la paso, se llama Chill Party. Es que ya tengo mi playlist, que está en constante movimiento. No, sí, una buena playlist. Y a veces también agarrar los álbums que te gustaban cuando creciste y así me encanta. O sea, agarrar Silent Alarm de Block Party o Jesus of Suburbia de Green Day, o sea, que esos que te regresan y se te olvida todo. O sea, te Un reset. envuelves. Sí, no, cañón. Sí. Buenísimo, pues con eso nos damos una mejor idea de quién eres, dónde estás, qué hacemos y a dónde vamos. Ujú. Y quisiera empezar ya con unas preguntas un poquito más en forma y justo por preguntarte una parte de Parrot que creo que quizá no todos conocen y de ti creo que va a hablar mucho de las dos cosas. ¿Por qué aceptaste entrar a Parrot justo cuando lo que tenías claro en ese momento era que necesitabas parar? Por, por atrabancado, pero a fin de cuentas creo que es porque me emocionaba demasiado la idea. Cuando empezamos Parrot, o sea, Roberto me llevaba hablando de la idea como 2 años, más o menos, Roberto, mi co-founder. Y pues yo en ese entonces estaba en otras cosas, entonces medio como que no le ponía tanta atención, pero ya que empecé a pensar mucho en la idea y me contaba y hablaba más con él, decía, güey, es que aquí hay una oportunidad enorme y está clarísima y
lo que falta o lo que puedo ayudar mucho de la tecnología, sé que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, a mí siempre la emoción es la que le gana todo, ¿no? O sea, si yo estoy emocionado por algo, aunque esté cansado, o sea, ahí está mi energía, ahí está mi energía, ahí está mi mente. Entonces, a pesar de que estaba bien cansado y así, la emoción como que me sacaba de ese cansancio. Y después pagué factura porque se me juntó y me cobró, pero estaba muy emocionado. Sí. Muy, muy emocionado por el potencial, por el proyecto, por ayudar a otros emprendedores, porque los restaurantes son emprendedores y la emoción le ganó a todo. Me gusta mucho que hacemos ese highlight de también ustedes son emprendedores. No se preocupen, amigos, restauranteros también son emprendedores. No, y yo no, honestamente, yo no empaticé mucho más con restaurantes después de empezar Parrot. Llevamos 6 meses, no llevamos mucho, pero pues ya me tocó ser emprendedor más full time, porque había hecho cosas aquí y allá, pero nada como que ya más en serio o que había tomado forma. Y como que hice clic de, güey, o sea, porque hablando con clientes sí te das cuenta que tienen muchos problemas muy similares a ti. Sí. Y dije, güey, la están pasando igual de peor que yo. Y no está chido y pues a ver, y los puedo ayudar y eso obviamente te da más ideas, ¿no? Sí, pero, o sea, está interesante cómo, pues la motivación también era ayudar cuando tú necesitabas ayuda. Definitivamente, y mucha venía de, porque cuando nosotros empezamos, o sea, nos ayudaron muchísimo, mucha gente, y o sea, por ayudarnos, ¿no? Muchos founders sobre todo, muchos founders, y era por ayudar, por esa empatía de, güey, sé dónde estás y pues te puedo ayudar a entender esto y te ahorro un día o te ahorro una cagazona y no tienes idea cuánto se dio y cuánto lo aprecié. Entonces, al entender eso y entender los restaurantes y incluso otros emprendedores que no son restauranteros, como que sí creo que hay como sufrimos en común los emprendedores y emprendedoras y creo que hay ese entendimiento que empatiza mucho y ayuda Sí. mucho. De hecho, las primeras conversaciones que yo tuve contigo, si no es que la primera te dije que, o sea, y yo hago esto porque a veces abres una puerta por un lado y te abren una ventana por otro y te dan una mano aquí y otra mano allá. Entonces, no creo que sea algo kármico, pero creo que es algo como de ecosistema, ¿no? Y se tiene que construir. 100%, 100%. Y digo, un poco de lo que tú me has contado en Abismo, o sea, ustedes tienen socios por todas partes y se ayudan. Y es algo que de hecho nos cambió la mentalidad en Parrot, siendo muy honesto. O sea, hasta ahorita ya no decimos tenemos 1100 clientes, tenemos 1100 socios. Claro. Porque desde la mentalidad de cómo pensamos en los restaurantes, nosotros ellos, y dices, sí, o sea, no se trata de ser un proveedor, se trata de ser mucho más. Y eso viene inspirado de ese modelo que ustedes agarraron y que se ve mucho en restaurantes, donde, oye, colaboramos con este vino, colaboramos con este arquitecto, colaboramos con este abogado. Ah, pues conocí a tu abogado y a mi abogado en tu restaurante, güey. Sí, exacto. Entonces sí, o sea, creo que ese mind shift nos ha ayudado muchísimo y fue inspirado, pues, literalmente por ustedes. Bueno, pues eso ya es un gran cumplido para alguien que también busca inspirar y llevar esa inspiración a alguien más. Y ahorita que decías esto de ayudar y de verlos como, pues sí, como socios, ¿cuál fue el primer problema que recuerdas que detectaste como en los restaurantes y que no estaban poniendo atención nadie en resolverlo? Creo que ha habido muchos, pero te cuento el de Pay, porque fue algo que no existía en México y era muy chistoso porque incluso cuando ya tenías la solución no le entendían por qué era algo tan nuevo, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cuál era el problema? Pues que tradicionalmente en México, en todo el mundo y en México, el punto de venta es una caja registradora. O sea, ahí metes las órdenes, imprimen y ahí llevas tu operación. Y tu terminal de pagos o cómo cobras es una cosa completamente distinta, ¿no? Y suena normal, pues así estábamos acostumbrados toda la vida, pero eso causa muchísimo trabajo extra, muchísimos errores, causa robo, causa muchas cosas por el simple hecho de que no se hablan, ¿no? Y, y cuando hablabas o sea, muchas veces cuando hablas con restaurantes o sea, clientes, dices, oye, ¿te interesaría esto? ¿Te interesaría esto? Y dicen, ah, sí, sí, sí. Pero cuando hablábamos de Pay, como que no era muy como que dijeran, oh, sí necesito esto. O sea, como que decíamos, ¿y en verdad es un problema? ¿Y en verdad es un problema? Pero entre más, como en vez de preguntarles, ¿te interesaría Pay? Porque que concilie esto automático, era más como, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué haces en la noche, no? ¿Cómo sabes que te va a caer esto? Y nomás sentí esos problemas, nos dimos cuenta de que no. O sea, la convicción la tenemos al 100. Ese es un problema, nada más. Están acostumbrados a trabajar con el SAT. O sea, no hay un modelo mental de decir, ah, esto podría estar mucho mejor. Pero estábamos súper convencidos de que había un valor
y de que iban a pagar, pues porque no somos un banco, no vamos a ganar en tasas, pero que iban a pagar tasas más altas, que nos decían, no, las tasas no. Y cuando ya lo hicimos y lo empezamos a probar, nos dimos cuenta del valor inmediatamente. O sea, Sí. porque ya pues, esto sí me tocó a mí desarrollarlo con el equipo y íbamos a restaurantes a probarlos y así. Y una vez les hacía clic de, o sea, ya ni tengo que cobrar el ticket, ya no tengo que regresar aquí, no sé qué, es como les abrías la mente. O sea, era en cañón. Entonces, yo te diría que Pay. Pero no fue algo que era muy obvio hasta que lo hicimos, tuvimos la convicción, lo implementamos y luego ya como que los restaurantes se empezaron a dar cuenta, órale, que hay un chorro de valor y me ahorro mucho más dinero en X, Y, Z que en una tasa un poquito más alta, ¿no? Sí, siento que como restaurantero luego no te das cuenta que hay modos de hacer las cosas mejores porque no tienes referencias, ¿no? Y tu referencia es cómo se ha operado antes. Y pues si conciliar tickets era padre, a lo mejor te hubieran dicho, no, pues quiero un organizador de tickets para conciliar más rápido. Y pues no, la solución era otra cosa. Sí. Y, o sea, y nos pasó hasta el grado. Hay una historia rápida, porque sé que no me quiero extender. Pero metimos Pay, o sea, pues metimos Parrot con Pay en un restaurante que tenían 4 sucursales, creo, 3 sucursales. Y el contador estaba acostumbrado todas las mañanas ir a la sucursal, agarrar la tira que se había impreso de la terminal para hacer su cuadre y o sea, asegurarse de que lo que le habían depositado. Y iba a las 4 sucursales, era su rutina en la mañana, Oye, pues ya metemos Parrot y así y nos marca, o sea, como que pues enojados de que, oye, pues es que no hay tira, no se imprime, entonces pues él está en la sucursal, pero no sabe cómo sacar esa información. Y es como, no, güey, es que ya ni necesita ir a la sucursal, ni necesita ver una tira, o sea, ya está todo, o sea, como que ya está todo conciliado, ¿no? O sea, pero era literal un de que, oye, pero ya no puedo hacer lo que hacía, pues no, porque ya ni lo tienes que hacer, ya ni tienes que ir a dar tu vuelta de 2 horas. Entonces es muy chistoso como a veces nos acostumbramos a hacer algo y se te olvida, o sea, como que ni te entra en la cabeza que puede ser diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y pensando en eso, ¿qué te molesta o qué no concibes de cómo operan hoy los restaurantes? Así que estén haciendo las cosas todavía de otro modo. Híjole. Creo que hay muchas cosas, pero honestamente creo que muchas de esas cosas son porque falta tecnología en muchas partes, ¿no? La parte de Pay, honestamente, se me hace sí un no-brainer por ser pocho. O sea, en donde yo sí siento que digo, hoy en día, si te estás operando a la antigüita y tu terminal la cataca, como que te estás enfocando en las cosas incorrectas. Porque te está quitando tiempo, te está quitando dinero y no te estás enfocando en lo que en verdad va a hacer que tu negocio sea exitoso. Y tu negocio va a ser exitoso no porque te ahorras tantito aquí o operas como siempre operas. O sea, pues el mundo cambia, la manera en la que operamos cambia, las necesidades cambian. Tu negocio va a ser exitoso si haces lo que mejoras un restaurante, que es mejoras tu experiencia humana, mejoras tu atención, haces tu servicio más rápido, mejoras tu comida. Y para hacer todo eso necesitas el tiempo de hacerlo. Entonces, sí, a veces cuando están cuadrando a manita al fin del día 1 hora, dices, o sea, estás usando, o sea, es como estar usando Word o sea, Word normalito y teniendo 5 copias del documento en vez de nada más usarlo en Google Drive. O sea, Sí, no sé claro. cómo explicarlo mejor, pero sí, te estás perdiendo tiempo en las cosas equivocadas y eso te está haciendo no enfocarte en lo que en verdad importa. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Y tú, perdón, No, pero te chale. pregunto, o sea, tú, pues creo que esa respuesta va a ser más válida viniendo de un restaurantero, ¿no? ¿Tú dónde te frustras que gastas mucho tiempo o dices, no quiero estar 5 horas de mi semana aquí haciendo esto y quisiera estar haciendo otra cosa? O sea, hoy por hoy te diría que en cosas que incluso sé que ya son automatizables, pero no están automatizadas porque sigo intentándole dar a calibrarlas perfectamente bien. Uh-huh. Pero probablemente sería meter pedidos, cálculos de horas extra, porque hay que pagar las horas extra, Uh-huh. y ya, esas dos, o sea, en realidad no es muy difícil, pero como justo hay que forecastear bien y ver cómo vienen las semanas, hay mucha data que revisar, veo cómo viene la semana para ver también pues qué tanto se meten de pedidos. Yo diría que esa parte de forecastear y meter pedidos, Uh-huh. y sí es muy automatizable, la verdad es que no es nada del otro mundo, Uh-huh. pero el fine tuning hay que meterle ese input a Sí. cualquiera que sea la solución, hay que meterle el input, ¿no? Sí, claro, y asumo que porque también si forecasteas mal, gastas más o te quedas sin insumos y pierdes dinero. Justamente. Sí, sí. Y sobre todo más, o sea, ni siquiera no es nada más que por eficiencia, ¿no? De que no tener ni de más porque no tengo ni dónde guardarlo, Sí, ni sí, de sí. menos porque no quiero negar cosas. Exacto, ¿no? sí. Pero sí es un fine tuning.
tampoco me puedo quejar. La verdad es que hemos usado bien las herramientas. Sí. No, pues qué bueno que les funcionan. Pero sí. Cada vez que escucho más a restauranteros me doy cuenta de que hay más cosas de las que pienso que no les podemos ayudar. O sea, siendo honesto, de, güey, no llegó esta persona, el insumo llegó mal. Pero te ayuda a enfocarte en decir, ok, mi enfoque es lo que yo puedo hacer. Si lo hago súper bien, les regreso tantito tiempo, les bajo el caos tantito y con eso tienen. Saber que ya no te tienes que preocupar por esas cosas. A mí, por ejemplo, un día que me falta alguien, no hay tema. Yo puedo ir y yo puedo, mientras no sea cocina, porque cocina es otro rollo, pero vamos, servicio y piso, yo puedo estar ahí. Pero si además tuviera que estar conciliando tickets, además tendría que estar cerrando caja y viendo retiros de efectivo, viendo, o sea, no, eso ya no podría, ¿no? Y saber que tienes un sistema que te soporta detrás, Sí, es claro. maravilloso. Y me pasa a mí o sea, como en Parrot, ¿no? Que no tenemos insumos necesariamente, pero pues cobrarle a 1000 clientes y cuadrarlo, que si con la factura, es una chama operativa y tenemos nuestras herramientas que obviamente no son Parrot, porque no está hecho pues está hecho para restaurantes, pero que sí digo, o sea, me identifico con los mismos problemas que ustedes tienen porque digo, sí, o sea, a veces no quiero estar cuadrando el budget o no sé qué, quiero que esto nada más funcione, porque no quiero estar construyendo producto, pero pues aquí o hablando estoy, con clientes. o así, pero aquí estoy cobrando porque mi sistema de cobro no funciona, cosas así. Sí, es una chinga. Oye, ya último, y terminamos con esta parte porque quiero que platiquemos unas cosas un poquito más profundas, pero ¿qué funcionalidad de Parrot se volvió importante o nació gracias a que un cliente te habló sin filtro y te dijo, oye, esto sí, esto no está jalando? ¿Qué Sí. onda? Fue una mejora de una funcionalidad que habíamos hecho o sea, más bien fue una mejora de funcionalidad que hicimos que terminó siendo la mejora completamente incorrecta. Pero sí me abrió mucho los ojos y fue muy al inicio de Parrot. En ese momento hacíamos más que nada delivery, ¿no? Ayudamos con delivery, era COVID, era pandemia. Y nuestro sistema tenía por las impresoras y lo que quieras un bug en donde una de 150 órdenes no se imprimía automáticamente. Entonces tenías que picarle reimprimir, ¿no? Entonces teníamos ese problema, no habíamos entendido que si la impresora a veces no responde o así, bla, bla. Entonces pusimos un botón de reimprimir y ya se fue la mejora, ¿no? Y pues le pica reimprimir, se reimprime y chacha, ¿no? Y no fue hasta que en una conversación con una clienta, Socia. con una socia de Peace and Love, Monterrey, me acuerdo, era Pati. Y nos contó, teníamos un formato donde invitamos a un restaurantero enfrente de toda la empresa y nos decía, así voy con Parrot, bien mal, ¿no? Y le preguntamos, ¿y qué es lo que más te duele? Y dice, es que no se imprimen los tickets. Y yo, pícale reimprimir. Digo, oye, pues, bonito, ¿no? Oye, pero no has ido y pues si le pica reimprimir y pues listo, ¿no? Y me dice, no, es que no. Lo que pasa es que llega la orden de delivery y Parrot la acepta automáticamente, que está, bueno, eso es bueno. Entonces se acepta automáticamente y me dice, y se imprime. Y cuando se imprime es cuando yo sé que ya tengo que empezar a cocinarla, ¿no? Ya se mueve mi cocina así. Pero cuando no se imprime automáticamente, lo que pasa es que yo no estoy viendo el punto de venta. Y ya que dijo eso, dije, pues obviamente no estás ahí viendo a ver si llega un pedido. Estás haciendo 1000 cosas. Entonces, pero si de repente llega un repartidor de Rappi y me dice, oye, vengo con la orden, whatever. Y yo, ¿qué orden? Y en ese momento me doy cuenta que no imprimió. Y en ese momento tengo que cocinarla, pero la tengo que hacer así, porque si en 5 minutos, 10 minutos no está, pues me cancelan y muchas veces se la cancelan. Y entonces pierdo esa venta. Y me dice, no solo pierdo esa venta, pero a veces me clausuran la tienda porque no cumplí, me la suspenden un día o una hora o lo que quieras, entonces pierdo más venta. Y ahí fue como dije, madre santa, o sea, esto es un problemón. Que imprima 99.9% de las veces no es bueno, no es suficiente. Y o sea, pero eso no lo iba a entender nunca hasta escuchar a Pati decirlo. Fue como, obviamente tienes toda la razón, pero es algo que si estás nada más detrás de la pantalla no te enteras. Entonces esa creo que fue muy temprano, pero fue una que me cambió mucho la perspectiva de cómo debemos de pensar y cómo debemos de incluso tratar de entender al restaurante, si no nada más es hablar con ellos en un Zoom y que tienen que quieren, es estar ahí, es estar preguntándoles cosas más deep, más específicas de ¿por qué? Y ya empatizas lo suficiente para en verdad dar una solución buena. A ver si no te aviento bajo del tren. Si no, pues ya en la edición nos ayudan, pero si hoy por hoy un cliente tiene algo que decirte de sugerencias y tal, sé que hay un botón, pero ¿hay algún modo así de comunicarse contigo o de un canal formal como para decir de que, oigan,
¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Necesito alguna cosa así? Sí, pues ya estoy en redes. Ya, No, o ahora sea, sí. comercial de una vez. Sí, no, ya estoy. Entonces, no, Instagram, LinkedIn son los donde más pelo y pues ahí sí respondo todo. Y también Parrot tiene por ahí, ¿no? Como en el punto de venta, si no es que en el sitio web, Sí, hay un... déjanos qué de nuevas característica quiere. funcionalidades. Exacto. Sí, en el portal hay una cosa específica, en donde, entonces, le picas y es un portal donde puedes sugerir nuevas funcionalidades. Incluso puedes ir a ver qué han sugerido otros clientes. Ujú. Y si a ti te interesa, oye, yo también quiero eso y nada más le das a Te upload, ¿no? sumas. Y eso nos ayuda a saber más o menos cómo va, ¿no? Y ya si se quieren quejar o tienen algo muy directo, pues también me pueden buscar directamente, por supuesto. Súper. ¿Te sabes tu usuario de Instagram? Dav Villa. Bueno, si no, hay también edición, no sé, voy a poner un banner o algo. David Villarreal, Dav de David, Villa de Villarreal. Lo juntas y ahí está. Excelente. Sí. Oye, pues hasta ahora la plática me parece que muy enriquecedora, sobre todo para quien está utilizando Parrot, para quien no tiene un punto de venta y quiere decidir por cuál va, creo que está bien interesante. Pero quisiera que vayamos como a un tema un poquito más deep y un poco así como tú has empatizado con los restauranteros, que también los restauranteros vean que Parrot no es un grupo de personas sin alma que no pasa por estas mismas crisis. Entonces, quisiera regresar un poquito a ese Dave que empezó una empresa, que si no una empresa que no tenía ni idea, que estaba eh, enfrentando una crisis probablemente como de ansiedad y de distintas cosas. Em, Cuéntame un poquito como en qué lugar estabas en términos de salud mental cuando entraste a Parrot. Muy mal lugar y muy ignorante de dónde estaba. Creo que cuando entré a Parrot, digo, muy resumidamente, yo venía de 6 años de estando en Uber, o sea, trabajando como ingeniero, después empezó una empresa, nos compraron, me vine a México y fueron, o sea, non-stop, ¿no? Y mi intensidad, pues no la he ido, obviamente. Y entonces salí de esa última empresa, que fue un emprendimiento y luego nos compraron y así. Y fue un año y medio, se llama Green, estuve en esta empresa, emocionalmente muy pesado porque hubo merge, entonces nos juntamos con la empresa. O sea, fue emocionalmente muy pesado y venía cargando todo Uber y toda mi vida, casi creo, ¿no? Porque yo no había tocado mis temas de salud mental, o sea, como reprimido inconscientemente. Entonces entré a Parrot y lo que sucedió es que pues se me sentía cansado y según yo, bueno, estoy cansado, estoy medio aburrido porque ya no me gusta la cuestión de Green y según yo ahí estaba. Y lo que en verdad estaba es que estaba deprimido y tenía unos problemas de ansiedad tremendos que estaba suprimiendo. Entonces no me di cuenta y entonces me salí de Green y dije, quiero descansar. No puedo descansar porque pasó el COVID, porque me ganó la emoción y pues ya quiero empezar en Parrot, ya estaba construyendo cosas on the side. Y en lo que empecé eso, pues la misma emoción me empezó a agarrar, pero luego pues empiezan las ansiedades porque estábamos pasando por COVID, habíamos perdido, en ese entonces yo entré a la empresa cuando ya existía y Roberto era el CEO y era una empresa rentable y pasó el COVID y pum, de repente no tenemos lana y así, entonces pues súmale todo lo que ya vengo cargando, a todos estos estreses nuevos, ansiedades y no tenemos dinero ni por un mes y ahí es en donde exploté. O sea, literal, tuve mi primer ataque de pánico, empecé a ir a un psiquiatra, o sea, y por como 3, 4 semanas le dije a Roberto, güey, o sea, ahorita no, pero, y la neta, Roberto, que no te preocupes, aquí estoy, lo que sea, pero no contestaba WhatsApps, nada, no podía, o sea, tenía ansiedad todo el día. Entonces, fue gracias a Parrot y ese nuevo estrés que de repente llegó de la nada que me hizo explotar. Y fue horrible, pero ya al salir de eso, y fueron 4 semanas, pero en verdad salí de eso yo creo que hasta como 2 años, 3 años después ya bien. Pero ese madrazo y ataque de pánico y depresión y todo me ayudó a liberar todo eso que venía reprimiendo desde chiquito y finalmente como que después de ese proceso y curación terminé sintiendo que ahora soy yo otra vez, ¿no? Y me di cuenta de que sí era la misma persona, pero soy mucho más sensible de lo que pensaba y antes lo reprimía y eso es lo que explotó, ¿no? Entonces, em, no estaba en un estado bien, pero no lo sabía. Okay. Y pues ya toda la carga de todo me hizo explotar y pues ya me forzó a darme cuenta y a priorizar mi salud antes que todo.
Sí, y o sea, saco esto porque creo que es muy fácil que alguien que está allá afuera emprendiendo, no solamente como restaurantero, sino en general emprendiendo, esté pasando por una crisis personal al mismo tiempo que está emprendiendo, ¿no? Ujú. Y por ahí también escribías en un texto, creo que Roberto estaba además siendo papá, Sí, entonces o sea, se sí, vale ser papá, hermano, hijo, pasarte la y además estar emprendiendo. Y creo que cualquier tip que puedas darle a alguien que está pasando pues, por una crisis así es muy buena porque verdaderamente salva vidas. sí, no, o sea, y a mí o sea, durante ese tiempo lo que más me ayuda es mi familia. Mi esposa, mi perrita, mi papá, o sea, la gente que tiene cerca es pues, es la que te va a estar ahí no matter what, ¿no? Em, y creo que el tip, pues son varios, ¿no? Primero que nada, lo más importante eres tú. O sea, en temas emocionales, en temas de salud mental, que te valga roto tu empresa, tu restaurante. O sea, honestamente, lo más importante es tú. Pero si tú no, y suena súper cliché, pero si tú no estás bien, no estás bien en nada, ni en tu negocio, ni en tus relaciones, ni nada. Y no tienes que estar perfecto, pero si neta, neta estás ahí, olvídate de todo. Tú eres la única prioridad. Este, eso es súper importante. Entonces, eso es algo que yo fui forzado a hacer. O sea, fue como, ahorita no puedo ni con mi alma, o sea, no puedo hacer nada. Pero sí me di cuenta de eso. O sea, lo más importante es primero tú estar bien y manejarlo. Y se vale. Y esto es lo que más me costaba antes. Y ahorita es como que de lo que más me liberó. Es decir, oigan, ahorita no estoy bien, nos vemos en una semana, nos vemos en dos. Écheme la mano. Ujú, Y ujú. ser vulnerable y nada más poder decirlo, ¿no? Porque a veces como emprendedor, pues de cierta manera tienes que poner la cara, tienes que siempre estar motivando a la gente. Entonces sientes que siempre tienes que ser esa persona y proyectar eso, porque si no la gente se va a preocupar o no sé qué, no sé qué. Y lo que aprendí yo gracias a que no tenía de otra es que no es cierto, güey. O sea, al contrario, cuando puedes ser vulnerable con la gente, cuando puedes, neta decir, me la estoy pasando de la no puedo, la gente, o sea, te entiende, empatiza y te apoyan y mejor que nada, te, o sea, te conectan más contigo porque dicen, este güey es un humano, o sea, yo también he estado ahí, no sé qué, no sé qué, y te acerca más a ellos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad creo que es lo más importante que aprendí. Ser vulnerable, no te guardes las cosas, sácalas, la gente va a empatizar, te va a entender, tú te vas a sentir mejor y primero tú, sí o sí. Súper. Y esto de primero tú me resuena mucho con varias cosas y además me recuerda una parte de esa misma historia porque para los que no sepan también por ahí esta historia está publicada en la página de David. Sí. Pero si no mal recuerdo, después de este breakdown que tuviste, que era cansancio y que eran cosas acumuladas de mucho tiempo, es que logran bajar algo de capital, ¿no? Y Ujú. después inmediatamente mencionas que además la rutina de tener que ahora ya enfrentarte a eso, también como que te rescata un poco, pero después de que ya habías pasado por ese bache, ¿no? Sí, Entonces, o sea, creo que hay un momento para descansar y hay un momento para decir, bueno, hay que... 100%. Sí, porque como que en mi caso funcionó en dos fases y creo que en general, digo, no sé, pero en mi caso fue el breakdown y es el no estás bien, o sea, reconstrúyete, saca todo, o sea, bye. Y ya después de que, digamos que empiezas a recuperarte, sigues súper vulnerable y súper sensible y súper ansioso, pero ya que no estás en ese punto en donde literal sientes que estás como con quemaduras vivas, ¿no? Ya que sientes que dices, bueno, ahí voy, ya me la estoy partiendo, pero ahí voy, ahí voy. Lo que me ayuda mucho es tener algo en que enfocarte, porque en ese momento, o sea, mínimo en mi caso, que es mucha ansiedad, en mi caso es, le doy vuelta a las cosas, le doy vuelta a las cosas, y eso empeora, 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 y pues nada más, o sea, por no estar ocupando tu mente, te Ujú. vas para allá y te da ansiedad, y te da ansiedad, te da ansiedad, ¿no? Entonces, una vez ya te recuperas, te enfocas en ti, o sea, sí te enfocas en decir, ¿cómo le hago para estar bien o mejor? A mí lo que me dio mucho es, pues ahora tienes esto que sabes hacer, que te gusta hacer, y está estresante, lo quieras, pero ese mismo estrés, ¡fum!, allá va toda tu ansiedad y se canaliza y estás resolviendo cositas, o mínimo estás haciendo algo, no nada más estás pensando y dejando que tu cerebro se vaya. Y eso me ayudó mucho. Ya que estás mejor, enfócate en algo y eso te ayuda a que tu mente no nada más le dé vueltas a las cosas que son innecesarias. Sí, y de hecho también, o sea, recapitulando un poco esto que dices, y además un ejercicio que veo que hiciste que está en el post, es una hoja, ¿no? Que todavía, de hecho, trae bajo el logo de Green, Sí. de
¿Qué estoy haciendo bien? Hoy fue un día de la pero Sí. mañana está un poquito mejor. Sí. ¿Qué es eso que estabas haciendo? En ese momento estaba tratando todo, ¿no? Porque estaba descubriendo cómo ser vulnerable conmigo mismo. Deja tú con las personas, conmigo mismo. Estaba tratando de cómo le hago para bajar esta ansiedad, qué me ayuda, ¿no? Y leyendo mucho y escuchando y lo que quieras. A fin de cuentas, hablaba mucho de gratitud, ¿no? De dar gracias, ¿no? De estar consciente de todas esas cosas. Y parte de ahí empezó. Y en mi caso, lo que me ayuda mucho es que desde que me empezó a pasar esto, yo sí sentía, no al inicio necesariamente, me dije, ok, me la estoy pasando de la fregada, pero estoy casi seguro que esto es temporal, ¿no? Y he estado en este tipo de situaciones antes, que si es en los deportes o en pues, esa misma intensidad y competitividad, te lleva a estar en situaciones donde está bien difícil, pero sabes que es temporal. Y entonces el diario me ayudaba a tratar de decir, hey, esto salió bien hoy, esto salió bien hoy, esto salió bien hoy, y también a ser vulnerable conmigo mismo. Y decir, güey, hoy me la pasé, hoy no estuvo bien. Entonces era una manera de yo empezar a entender cómo ser vulnerable conmigo mismo y al mismo tiempo de ver, de recordarme y forzarme a dar gracias por las cosas, porque tengo un chingo de cosas que dar gracias, pero en esos momentos pues estás enfocado en eso, ¿no? Y era eso, o sea, era fórzate a recordar estas cosas porque son pensamientos importantes, ¿no? Ujú. Y va modificando poco a poco, pero o sea, si hoy los leo, e incluso si los leía un día después, pues era como, órale, o sea, hace 7 días estaba así, mira cómo estoy, ahí voy. Aunque te sientes la ahí voy. Y te echas porras y creo que algo también muy importante que entendí en esos momentos era aprender a quererte. O Ujú. sea, yo siempre he sido muy crítico, la gente que conoce soy muy crítico, ¿no? Siempre veo lo malo, cómo mejorar, ¿no? Como buen atleta, si lo quiero ver así. Pero una de las cosas que más aprendí es, güey, aprende a quererte. Se vale no estar bien. Se vale, pasarte la chingada. Se vale decir, me la estoy pasando la chingada. Quiérete. Y no te juzgues. Es literal, nada más, va a estar bien, David, Papacho. va a estar bien. Y eso se lo amerito mucho a mi esposa, Norma, porque ella me decía eso, que, güey, o sea, apapáchate, no pasa nada. Y sí, cañón. Es súper importante. Excelente. Y sabes que ahorita que lo dices, siento que también tenías un buen sistema de apoyo, ¿no? Cabrón. Digo, para empezar tu esposa, pero creo que hasta tu perro era parte del sistema de apoyo. Sí, no. Y cuenten con ese sistema de apoyo, ¿no? Creo que es algo importante. Úsenlo. O sea, y en mi caso, a ver, yo y mi esposa somos muy, muy cercanos, hemos vivido en diferentes partes del mundo juntos y así. em, pero mi hermana, mi hermano, con los que honestamente no hablo tan seguido, ahí estaban. ¿Qué necesitas? Mi papá, mi mamá, todo el mundo. Mi mamá vino, o sea, en COVID, viajó me trajo un caldo, literal viajó desde allá a la banda donde vive, me trajo caldo de pollo, mi mamá y Celia, su esposa. O sea, ese es mucho más importante de lo que piensas y aunque no lo uses día a día, ya cada familia, tus dinámicas, ahí están. Y es muy bueno saber eso y recordar eso, porque a veces se te olvida. Sí, súper. Y digo, para que no todo sea como una historia de que estamos tirados ahí, este perro pateado, ¿cómo te ves ahora en retrospectiva, ¿no? De que el trabajo que hiciste, sí poder sortear esta crisis, sacar adelante la empresa, ahora cómo lo ves desde un lugar donde claramente estás bastante mejor, ¿no? Sí, no, hombre, o sea, creo que como lo escribiría es, me siento genuinamente yo em, y me siento cómodo siendo genuinamente yo, que es creo que lo que más valoro de mi vida hoy, ¿no? Porque una vez se te quita el miedo a ser vulnerable, se te quita el miedo a decir soy yo y me acepto y me quiero como soy. Y pues si alguien no me quiere como soy, pues es su pedo y no es el mío. Si no en mala onda, pero más en un quererte a ti mismo. em, Hace todo más fácil, güey. Todo más fácil. O sea, ya no sientes que necesitas poner cierta imagen porque pues va a estar ahí tus empleados o tu founder o tu founder o no sé quién o el cliente. Es como, soy yo, güey. Y si me la estoy pasando, lo voy a decir. Y si me juzgan por eso, entonces, puntualmente soy genuinamente yo y eso me ha sido súper valuable, ¿no? Y digo, voy a contar un poco de dónde viene porque en mi caso, después lo pensé mucho y yo soy una persona muy sensible, todo lo siento, ¿no? Y pues eso es bueno y malo, ¿no? Y de chiquito lloraba todo el tiempo, o sea, en soccer. Y no era un tema de que me duele, era nada más, era muy emocional. Ujú. Y pues, pero pues primero de primaria no tienes idea, ¿no? Y en segundo de primaria me pusieron un apodo que se llama Chillona. O sea, sí, Es que güey. los niños son Pues duros, güey. sí, pues así es, ¿no? Pero sí, o sea, estuvo duro, ¿no? Y pues me bulleaban de aquí y allá por eso y era muy sensible. Entonces,
en esos años, ahí es en donde siento que empecé a reprimir todo. Y entonces empecé a cambiar y entonces, pues, como ya no sentía, inconscientemente ya no lo puedo sacar, me lo empecé a guardar. Y ahí es en donde el verdadero David se empezó a ir, ¿no? Porque sí sigue siendo yo y me gustan las cosas y todo, pero pues esa emoción ya no la sentía, ya no la usaba a mi favor, ¿no? Ujú. Y entonces, todo ese tiempo después digo, wow, ya regresó el David de primero y primaria que es sensible y esa sensibilidad me ayuda a ser mucho más empático, me ayuda a diseñar mejor producto, me ayuda a entender a las personas mejor, me ayuda a empatizar más con las personas y al mismo tiempo me hace sentir más las cosas feas y es uno por otra, ¿no? Pero creo que eso, o sea, puntualmente salió el verdadero David y eso a mí me ayudó tremendamente. Y además Parrot cambió, ¿no? De esa crisis en la que estaban levantando capital para sobrevivir, pues entraron a Guay. Sí. Este, Sí. Digo, si te cuento un poquito de esa historia, o sea, tengo esta crisis. Roberto sigue partiéndosela porque no hay lana, no hay clientes. O sea, él seguía en esa crisis. Yo le dije, güey, ahorita no puedo, me tengo voy. un bache. Vengo entrando, no puedo ni con mi vida. Regreso, no sé, unas 4 semanas después. Ahí la lleva Roberto, o sea, sí, la verdad es que mis respetos. Y nos ponemos a levantar capital. Pero pues no sabíamos qué estamos haciendo. O sea, yo medio una vez había estado en un pitch meeting en mi empresa pasada, pero yo, o sea, no sabíamos mucho, ¿no? Y, y pues era nada más, haz todo. Picheala a todos los fondos. Oye, aplica, güey, sí. Al inicio no queríamos aplicar porque ya era tarde y no sé qué. Y la razón por la que aplicamos no fue porque queríamos entrar. O sea, bueno, sí queríamos entrar, pero nunca en nuestra mente pasó, vamos a entrar. Nos convencieron porque nos dijo un founder, Les va a dar estructura. les va a dar la estructura de la aplicación para hacer su deck. Ujú. Entonces, nada más háganlo, güey, porque son las cosas que tienes que hacer muy bien. Lo hicimos, mucho feedback, chido. Y en lo que hacíamos eso, estábamos con un fondo aquí, con un fondo acá, y nos estaban diciendo que no. Y pues, con 9 razones, güey. Estábamos literal, o sea, habíamos decrecido 50% en la primera mitad del año. Y entonces, aplicamos a YC con eso, o sea, fue como, bueno, ya hicimos la aplicación, nos ayudó, sí empezamos a modificar el deck, y chido, pues bye. Y de repente llega el correo de, oye, pues nos interesa entrevistarlos y a la madre, ¿y ahora qué, güey? O sea, ¿qué? Ok, pero ¿qué les voy a enseñar? O sea, literalmente teníamos la mitad o no sé cuánto del revenue que teníamos 3 meses antes. El producto que teníamos pues, ya no era lo que los restaurantes estaban en ese momento porque ni un restaurante estaba abierto, güey. Necesitaban delivery, no tenemos delivery. Todo estaba mal, güey. Teníamos 20 empleados por una empresa que no tenía revenue, o sea, pero pues nos dieron entrevista, pues va. Y en ese proceso, pues, ok, pues, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué les vamos a vender? No sé qué. Y hablamos con muchos founders que habían pasado por YC de Latinoamérica, que es parte de los que nos ayudaron tremendamente. Y pues, nos dieron varios tips y un founder, me acuerdo, Tiago, nos dijo, güey, lo que ustedes necesitan probar no es que ya tienen esto, o sea, ya tienen todo listo. Necesitan probar que son un buen equipo para este problema en específico y que pueden moverse rápido y que lo que están diciendo que los restaurantes necesitan hoy en día es cierto. Entonces, no sé cómo, pero si pueden hacer eso en 5 días, porque si era viernes y el miércoles de la entrevista, les va a ayudar, ¿no? Yo creo que les va a ayudar. Y fue como, pues, literalmente no hay más, güey. O sea, ahorita no puedo crecer de repente 20%. Y pues hicimos unos menús digitales con QR, los hicimos ese fin de semana, así súper. O sea, era un link a Google Drive, güey. O sea, era una estupidez, honestamente. Pero a nivel, el valor que el restaurante necesitaba, que era, pues, ahora necesito un menú digital, si no lo puedo reabrir. Ahí estaba, ¿no? Entonces, hicimos eso y lo lanzamos diciendo, pues a ver qué sale, ¿no? Y ahí estuvimos en WhatsApp, o sea, yo spameando a todos los con, oye, ¿qué onda? Menú digital. Buscando contactos en la Canirac y en la no sé qué asociación de restaurantes y encontramos uno y aquí y acá. Y así, o sea, chingue jode. Es una palabra que dos palabras que me encantan a mí y a mi esposa, chingue jode. Y de repente, pues, 100, 120 restaurantes usando esta cosa. Y en 5 días. No, ni siquiera, porque lo lanzamos el lunes, güey, en 2 días y medio. O sea, el viernes nos enteramos, lo hicimos el fin de semana, el lunes lo lanzamos y el miércoles era una entrevista. El lunes lanzamos eso, WhatsApps, lo que quieras. 100 y pico restaurantes en views, hay miles de views, o sea, hay muchos restaurantes que ni eran clientes de Parrot Viejo ni nada. Y fue como, pues,
pues mira, hay una línea así, ¿no? O sea, ya, y podemos demostrar ciertas cosas y con eso entramos. Y no te voy a decir que nos aceptaron porque teníamos el menú digital y dijeron, esto va a ser, no sé. Por cómo se movieron rápido. Exacto, o sea, creo que la visión que venía de Roberto era muy clara y la pudimos comunicar muy bien. Y con esto otro demostramos que nos podemos mover rápido, que entendemos a los restaurantes, y que sabemos construir cosas, ¿no? Y creo que eso ayudó. Fue eso, pero fue un golpe de suerte. Porque honestamente, pues, yo como lo digo, es chingue jode y eventualmente uno te cae. Claro, O sea, pero... Suerte acompañada de acción. Ajá, o sea, y pues si chingas suficiente, eventualmente algo te va a pegar. Y para mí esa es la definición de cómo hacerle para ser exitoso, es pues, chingale y eventualmente te toca suerte aquí, yo te toca suerte acá y mala suerte acá, pero eventualmente sale. Y es nada más de estar dándole. Y en este caso, afortunadamente, llegó antes que después, porque si no entramos a YC íbamos a tener problemas de dinero porque habíamos levantado poquito. O sea, era muy muy crítico todos los timings y pues nos tocaron esos golpes de suerte. Pero si no entramos a YC, yo creo que no levantamos capital y esta historia hubiera sido muy diferente. O quién Sí. sabe, hacemos otra cosa, pero esos golpes de suerte hay que tomarlos y aprovecharlos. 100%. Oye, pues me gustaría que cerremos el capítulo, pues quizá encontrando un par de conclusiones buenas entre los dos acerca de, pues sí, estado que se pueden llevar los restauranteros, las personas que están emprendiendo, un par pues sí, de tips o de enseñanzas. Para mí, yo rescato mucho la parte que decías de crear. Creo que es bien importante abrazar esa parte creativa, esa parte sensible y, y también lo que decías de jugar en comunidad, ¿no? De que son menos mis clientes, más mis socios. Verdaderamente creo que ese espíritu colaborativo, junto con la parte de creación, verdaderamente puede cambiar la manera en la que te relacionas, no solo con proveedores, sino con clientes, y te puede ayudar a conectar mucho mejor con la parte auténtica que hay dentro de cualquier negocio, ¿no? Y creo que lo que es innegable es que lo auténtico vende, porque lo auténtico es, ¿no? No hay que empujar otra cosa. Sí. Entonces, para mí, yo creo que ese sería uno de los takeaways de esta sesión y de priorizar la salud mental. Pero bueno, seguro tú tendrás un par diferentes. Son muy similares, la verdad. O sea, creo que sí, empezando por lo que para mí es lo más importante que eres tú. Tú tienes que estar bien. Y no siempre vas a estar bien, o sea, no siempre vas a estar al 100, a veces te sientes mal, tuviste un mal día, estás estresado, o nada más te sientes raro y no sabes por qué. Pero lo más importante es tú estar bien contigo mismo, em, quererte como eres, quererte por lo que sientes que no haces bien, porque de ahí nace todo, de ahí nace tu confianza, tu vulnerabilidad y todas esas cosas son herramientas súper importantes. Y fuera de los negocios, o sea, creo que a mí, por ejemplo, en mi matrimonio que llevamos 10 años, lo que más me ayuda a mí y a Norma también creo es entendernos a nosotros mismos. No es trabajar en pareja, es, güey, arregla tu shit, entiéndete, quiérete, porque ya de ahí todo es positivo, no proyectas todo eso que tienes guardado y que creo que mínimo en mi generación o así, pues no era algo que se hablaba mucho, ¿no? Entonces, para mí es eso, tú eres lo más importante, o sea, que tú estés bien y tú quererte y empieza por ahí, no empieces por otra parte, ¿no? Y la segunda, un poco lo que dices de los restaurantes es eso, yo me di cuenta, a ver, como ingeniero haciendo tecnología, sientes que resuelves el mundo, todo el mundo, la tecnología, aquí está esto. Y ya que me puse a trabajar con restaurantes y empecé a entender como los problemas con los que viven, dije, güey, o sea, no les voy a resolver la vida, les voy a ayudar aquí, aquí y aquí. Y lo puedo hacer muy bien, pero no les voy a resolver esto. Y entender eso y empatizar con eso te ayuda mucho más a no tratar de hacer un negocio o así, nada más entender, güey, a ver, ¿qué te duele? Y si está dentro de lo que yo puedo hacer y lo puedo hacer bien, eso es valor. Y el valor lo puedes cobrar eventualmente. O sea, si generas valor, se cobra. O sea, y hay dinero y como es valor, ellos te lo pagan. O sea, está fácil. Pero está fácil si empieces de ahí, diciendo, ¿qué te duele? Y de todo esto que te duele, te voy a resolver esto muy bien. Y si te duele lo suficiente, me vas a pagar. Y entonces es mucho más importante entender, empatizar con tu cliente, tus restaurantes, en mi caso los restaurantes, entender dónde batallas y así, y tratar de ayudarlos a ser exitosos. Porque si yo ayudo a que un restaurante sea exitoso, porque les reduzco esto, les mejoro esto, me van a amar y me van a referir. Y cuando van a otro restaurante, van a poner parrot en otra cosa. Y es simplemente
porque los estoy ayudando a hacer su vida más fácil, a ser exitosos. Y el dinero va a venir, o sea, solito, porque estás generando valor. Un capítulo lleno de muchas enseñanzas, sobre todo alrededor de arreglarse uno mismo y después poder arreglar el proyecto en el que estás. 100%. Muchísimas gracias, David, por el espacio, por contarnos todo y otra vez en el foco de la vulnerabilidad. Espero que esto le ayude a muchas de las personas que nos están escuchando, que recuerden que no a fuerza tenemos que estar bien para salir adelante y que salir adelante primero es estar bien con uno mismo. 100%. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, ¿qué? Nos vemos en los siguientes episodios. Gracias por sintonizarnos y nos vemos seguramente con otros invitados interesantes que traerán más enseñanzas y más historias que compartir.